Clara trabajó 12 años con lealtad absoluta. Cuando desapareció un collar millonario, la acusaron sin pruebas. Enfrentó el juicio sola, humillada públicamente, hasta que el pequeño Miguel irrumpió en la corte gritando la verdad que cambiaría todo. Una historia de injusticia, valentía infantil y redención. Clara había trabajado para la familia Mendoza durante 12 largos años. Cada mañana, antes de que el sol saliera completamente, ella llegaba a la enorme mansión blanca ubicada en el barrio más exclusivo de la ciudad. Sus manos, curtidas por el trabajo duro, limpiaban cada rincón de aquella casa con dedicación. Pulía los muebles antiguos, preparaba comidas deliciosas y se aseguraba de que todo estuviera perfecto. Era una mujer humilde, de pocas palabras, pero de gran corazón. Nunca pedía nada extra, solo hacía su trabajo con respeto profundo y silencio obediente. Con el paso de los años, Clara desarrolló un vínculo muy especial con el pequeño Miguel, el hijo de 7 años del señor Ricardo Mendoza. El niño había perdido a su madre en un accidente automovilístico hace 3 años, y desde entonces, Clara había estado ahí para consolarlo. Ella secaba sus lágrimas cuando extrañaba a su mamá, le leía cuentos antes de dormir, lo ayudaba con sus tareas escolares y lo abrazaba fuertemente cuando tenía pesadillas en medio de la noche. Miguel, en sus momentos más íntimos, la llamaba mamá Clara cuando creía que nadie más lo escuchaba. Para él, ella era más que una empleada. Era su refugio, su segunda madre, la persona que llenaba el vacío dejado por su mamá. Sin embargo, la señora Beatriz, la abuela de Miguel y madre del señor Mendoza, nunca había confiado plenamente en Clara. Beatriz era una mujer mayor, de rostro severo y mirada fría. Era ella quien realmente controlaba todo en aquella casa. Había criado a su hijo sola después de enviudar joven, y siempre le había enseñado a desconfiar de quienes no pertenecían a su círculo social. Aunque Clara trabajaba impecablemente y jamás daba motivos de queja, Beatriz siempre la observaba con desconfianza. Para ella, Clara era simplemente la sirvienta, alguien que nunca debería olvidar su lugar en la jerarquía de la casa. Un día terrible que cambiaría todo para siempre, una joya extremadamente valiosa de la familia desapareció misteriosamente. Se trataba de un collar de diamantes y esmeraldas que había sido heredado durante 4 generaciones en la familia Mendoza. Era una pieza única, valuada en millones, y símbolo del prestigio familiar. Cuando Beatriz descubrió que había desaparecido de su joyero, su reacción fue inmediata y furiosa. Fue Clara, declaró con voz autoritaria, sus ojos brillando con certeza absoluta. Ella es la única persona de afuera en esta casa. Tiene acceso a todas las habitaciones. Tiene que haber sido ella. No hay otra explicación posible. Clara sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies cuando escuchó la acusación. Sus manos comenzaron a temblar incontrolablemente mientras negaba con desesperación. Yo nunca tomaría algo que no es mío, señora. Por favor, tiene que creerme. He trabajado aquí por 12 años. Jamás he tomado ni un peso que no me corresponda, suplicó con lágrimas brotando de sus ojos. Su voz se quebraba con cada palabra. Pero Beatriz tenía el rostro duro como piedra y no mostró ninguna compasión. El señor Ricardo Mendoza, un hombre de negocios exitoso pero dominado por su madre, se encontró atrapado entre 2 mundos. En su corazón, recordaba cómo Clara había cuidado a Miguel con tanto amor después de la muerte de su esposa. Recordaba las veces que llegaba tarde del trabajo y encontraba a su hijo dormido en brazos de Clara, quien le cantaba canciones suaves. Pero su madre siempre había sido su consejera principal, la voz que guiaba sus decisiones importantes. Después de una noche sin dormir, decidió confiar en el juicio de Beatriz. Sin realizar ninguna investigación profunda, sin darle a Clara el beneficio de la duda, Ricardo llamó a la policía. Cuando los oficiales llegaron a la mansión, Clara fue escoltada fuera como si fuera una criminal peligrosa. Los vecinos curiosos salieron a sus balcones y jardines para observar el espectáculo. Clara caminaba con la cabeza gacha, las lágrimas corriendo por sus mejillas, sintiéndose completamente humillada y traicionada.
Después de tantos años de lealtad absoluta, de madrugadas y sacrificios, la familia para la que había entregado su vida pensaba que era una ladrona. En la estación de policía, Clara fue interrogada durante horas. Los oficiales le hacían las mismas preguntas una y otra vez, como si esperaran que ella se contradijera. Aunque no la arrestaron inmediatamente, la trataron como sospechosa principal. Clara no tenía dinero para contratar un abogado privado. No tenía amigos con poder o influencia. No tenía absolutamente nada excepto su palabra y su verdad, que parecían no valer nada frente al poder de los Mendoza. En los días siguientes, la pesadilla de Clara se intensificó. Recibió una carta oficial del tribunal informándole que sería juzgada formalmente por robo agravado. La noticia se extendió como pólvora por toda la ciudad. Los periódicos, controlados por amigos de la familia Mendoza, publicaban su foto con titulares sensacionalistas y crueles: empleada doméstica roba a familia millonaria, la traición de la sirvienta. Confiaron en ella y les robó su tesoro familiar. Los programas de radio discutían el caso durante horas. Los comentaristas de televisión especulaban sobre sus motivos, inventando historias sobre supuestas deudas secretas o problemas de adicción que Clara jamás había tenido. En las redes sociales, miles de personas que nunca la habían conocido la juzgaban sin piedad. La llamaban ambiciosa, traidora, ingrata. Su rostro aparecía en todas partes, convertido en símbolo de la deslealtad y la traición. Clara caminaba por las calles de su humilde barrio con la cabeza agachada, evitando las miradas de sus vecinos. Personas que antes la saludaban amablemente ahora cruzaban la calle para no encontrarse con ella. Antiguas amigas dejaron de contestar sus llamadas telefónicas. Se sentía completamente sola en el mundo, abandonada por todos. Las noches eran las peores. Clara permanecía despierta hasta el amanecer, dando vueltas en su pequeña cama, repasando una y otra vez cada detalle de aquel día terrible. ¿Dónde estaba el collar? ¿Quién realmente lo había tomado? ¿Por qué nadie creía en su inocencia? Pero lo que más destrozaba su corazón no era la acusación legal ni la vergüenza pública. Era la separación de Miguel. Extrañaba terriblemente su risa cristalina, sus preguntas inocentes sobre el mundo, sus abrazos espontáneos. Extrañaba peinar su cabello antes de la escuela, preparar sus comidas favoritas, escuchar sus historias sobre sus amigos y sus sueños. Había cuidado de ese niño como si fuera su propio hijo, y ahora no sabía si volvería a verlo alguna vez. Una tarde gris, Clara recibió una visita inesperada que le dio un pequeño rayo de esperanza. Alguien tocó insistentemente su puerta. Al abrirla, encontró a Miguel parado ahí, con los ojos rojos de tanto llorar. El niño había escapado de la mansión, tomando un taxi con dinero de su alcancía, para buscarla. «Clara», gritó Miguel, lanzándose a sus brazos. «No creo lo que dice la abuela. Yo sé que tú no hiciste nada malo. Te extraño mucho. La casa está muy triste sin ti. Nadie me lee cuentos como tú. Nadie me hace reír como tú». Clara lo abrazó con toda su fuerza, ambos llorando juntos. Miguel le mostró un dibujo que había hecho, los dos tomados de la mano bajo un arcoíris brillante. Ese momento le dio a Clara la fuerza que necesitaba para continuar luchando. Aunque había perdido su trabajo, su reputación y su dignidad pública, no había perdido el amor de Miguel. Ese amor puro e inocente le recordó por qué debía seguir adelante, por qué no podía rendirse. Finalmente llegó el temido día del juicio. Clara despertó antes del amanecer, incapaz de dormir. Se vistió con su viejo uniforme de trabajo, el mismo que había usado durante años en la mansión Mendoza, porque era la única ropa formal que poseía. Sus manos temblaban mientras se peinaba frente al espejo roto de su baño. Miró su reflejo y apenas reconoció a la mujer cansada y asustada que le devolvía la mirada. Cuando llegó al tribunal, una multitud de periodistas la esperaba afuera. Las cámaras parpadeaban constantemente, los reporteros gritaban preguntas agresivas. ¿Por qué lo hizo? ¿Necesitaba el dinero?
¿Planeó el robo desde el principio? Clara caminó entre ellos con la cabeza gacha, protegiendo su rostro con las manos, sintiendo cada flash como una puñalada. La sala del tribunal era enorme e intimidante. Clara entró sintiéndose muy pequeña. Las paredes altas, los techos elevados, los muebles de madera oscura, todo parecía diseñado para hacerla sentir insignificante. Se sentó sola en una mesa, sosteniendo una pequeña bolsa de tela con algunos documentos personales, cartas de recomendación antiguas, fotografías de Miguel, testimonios escritos de personas que habían conocido su trabajo honesto en el pasado. Del otro lado de la sala, el equipo legal de la familia Mendoza ocupaba una mesa grande. Había 3 abogados vestidos con trajes caros, asistentes con maletines de cuero y montañas de documentos perfectamente organizados. El abogado principal era el doctor Marcelo Ribeiro, famoso en toda la ciudad por nunca perder un caso que involucrara a familias poderosas. Tenía reputación de ser despiadado y efectivo. El juez entró y todos se pusieron de pie. El juicio comenzó formalmente. El fiscal, trabajando estrechamente con el equipo de Beatriz, se levantó para hacer su declaración inicial. Con voz fuerte y gestos dramáticos, pintó a Clara como una oportunista calculadora. La describió como alguien que había ganado la confianza de una familia vulnerable después de una tragedia, infiltrándose en sus vidas, esperando pacientemente el momento perfecto para robar. Esta mujer, dijo el fiscal señalando a Clara con dedo acusador, abusó de la bondad de la familia Mendoza. Aprovechó su acceso privilegiado a la casa. Estudió sus rutinas. Planeó cuidadosamente su crimen. Y cuando tuvo la oportunidad, tomó lo que no le pertenecía. Es una traidora de la peor clase, alguien que traiciona la confianza depositada en ella. La sala permanecía en silencio absoluto mientras el fiscal continuaba su ataque verbal. Usó palabras como ingrata, calculadora, falsa lealtad y depredadora social. Muchas personas en la audiencia asentían con la cabeza, como si todo lo que decía tuviera perfecto sentido. Clara permanecía sentada, paralizada, escuchando cómo destruían su carácter palabra por palabra. El fiscal presentó evidencias que parecían condenadoras. Mostró fotografías del collar desaparecido, explicó su valor histórico y monetario. Presentó planos de la mansión mostrando cómo Clara tenía acceso a todas las habitaciones, incluyendo donde se guardaba el collar. Trajo testigos, empleados actuales y antiguos de la mansión que, bajo presión de Beatriz, dieron testimonios que apoyaban la versión de la familia. Algunos incluso modificaron ligeramente sus recuerdos para ajustarse mejor a la narrativa que el fiscal necesitaba. En la sección reservada para la familia, Ricardo Mendoza se sentaba con los brazos cruzados y los ojos fijos en el suelo. No miraba a Clara directamente. Dentro de él existía un conflicto terrible. Recordaba vívidamente a Clara siendo amable, cariñosa y leal durante todos esos años. Recordaba cómo había sostenido a Miguel durante las noches más oscuras después del accidente. Recordaba su sonrisa tímida, su trabajo impecable, su presencia reconfortante. Pero su madre le había dicho que la justicia debía prevalecer, que Clara los había traicionado, y ahora todo estaba sucediendo tan rápido que se sentía atrapado. Cada vez que Clara miraba en su dirección, buscando desesperadamente alguna señal de apoyo o arrepentimiento en sus ojos, Ricardo miraba hacia otro lado. Era claramente incómodo para él, pero mantenía su distancia. No tenía el valor de enfrentar a su madre ni de defender a Clara públicamente. Beatriz, sentada junto a su hijo, irradiaba confianza. Susurraba comentarios a su abogado, sonreía levemente cuando las cosas avanzaban según su plan, y se comportaba como si el resultado ya estuviera decidido. Para ella, este juicio era mucho más sobre poder y control que sobre descubrir la verdad real. La voz de Clara, su sufrimiento, su dignidad, nada de eso parecía importarle en absoluto. En la parte trasera del tribunal, casi invisible entre la multitud, estaba sentado el pequeño Miguel con su niñera. No se suponía que debiera estar allí, los niños generalmente no asisten a juicios,
pero él había insistido tanto que finalmente cedieron. Miguel observaba todo con ojos grandes y confundidos. No entendía completamente todos los términos legales, pero entendía lo suficiente. Clara, la persona que lo había sostenido cuando tenía miedo, que lo había amado incondicionalmente, ahora estaba de pie en medio de todo esto, siendo atacada por adultos enojados. Miguel no creía ni por un segundo que Clara hubiera hecho algo malo. Recordaba perfectamente cómo ella siempre ayudaba a otros, cómo compartía su comida con él cuando pensaba que nadie miraba, cómo nunca pedía nada para sí misma. Pero nadie le preguntaba qué pensaba. Tenía que sentarse en silencio, viendo cómo las personas que amaba peleaban de maneras que no podía comprender completamente. Finalmente llegó el momento que Clara había estado temiendo y esperando simultáneamente, su turno para hablar. El juez la llamó al estrado de testigos. Clara se levantó lentamente, sus piernas temblaban tanto que pensó que se caería. Caminó hacia el frente de la sala sintiendo el peso de cientos de ojos juzgándola. Colocó su mano sobre la Biblia y juró decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Tomó una respiración profunda, miró directamente al juez y comenzó a hablar. Su voz sonaba pequeña al principio, pero gradualmente ganó fuerza. Yo nunca he tocado nada que no me pertenezca, dijo con claridad. Trabajé en esa casa durante 12 años, dando lo mejor de mí cada día. Amé a Miguel como si fuera mi propio hijo. Jamás imaginé hacer daño a esa familia. No sé dónde está el collar. No sé qué pasó con él. Pero yo no lo tomé. Su voz se quebró una vez cuando mencionó a Miguel, pero no lloró. Continuó hablando desde el corazón, explicando su historia, su dedicación, su amor por su trabajo. Sé que muchas personas aquí ya han decidido que soy culpable. Sé que mi palabra no tiene el mismo peso que la palabra de una familia rica. Pero tengo que decir la verdad de todas formas, porque es todo lo que tengo. Soy inocente. Cuando terminó de hablar y regresó a su asiento, la mayoría de las personas en la sala no mostraron ninguna reacción visible. Algunos parecían aburridos, otros escépticos. Era como si sus palabras simplemente flotaran en el aire sin tocar ningún corazón. Nadie aplaudió. Nadie mostró apoyo. Cuando se sentó nuevamente, se sintió más sola que nunca. Los días del juicio continuaron con más testimonios, más argumentos, más evidencias que parecían acumularse contra ella. Clara regresaba cada noche a su pequeña casa sintiendo que el mundo entero estaba construyendo un muro imposible de escalar alrededor de ella. Pero entonces, en el tercer día del juicio, sucedió algo que nadie esperaba. El fiscal estaba en medio de su argumento final, resumiendo todas las razones por las cuales Clara debía ser encontrada culpable, cuando las pesadas puertas de madera del tribunal se abrieron bruscamente. Miguel entró corriendo a toda velocidad. Había logrado escaparse de su niñera que estaba distraída hablando con alguien afuera. El niño corrió por el pasillo central del tribunal, sus pequeños pies haciendo ruido contra el piso de mármol. Las personas se voltearon sorprendidas. Los periodistas levantaron sus cámaras instintivamente. Miguel no se detuvo hasta llegar directamente a Clara. Sin ninguna duda o vacilación, se lanzó a sus brazos y la abrazó con toda la fuerza que sus pequeños brazos podían reunir. No es verdad, gritó con su voz infantil que de alguna manera llenó todo el espacio enorme del tribunal. Clara no robó nada. Yo sé quién lo hizo. La sala completa se congeló en shock absoluto. El juez golpeó su mazo pidiendo orden. Periodistas comenzaron a tomar fotos frenéticamente. Beatriz se puso pálida como papel. Ricardo se puso de pie abruptamente. Orden. Y orden en la sala, gritó el juez. ¿Quién es este niño? ¿Cómo entró aquí? Ricardo se adelantó, su voz temblando. Es mi hijo, su señoría. Miguel Mendoza. Yo, creo que debería permitirle hablar. El fiscal inmediatamente protestó. Su señoría, esto es altamente irregular.
El niño es demasiado joven para testificar. No entiende la seriedad de estos procedimientos. Pero Ricardo insistió, su voz ganando fuerza por primera vez en semanas. Mi hijo ha estado guardando algo dentro durante mucho tiempo. Necesita ser escuchado. Por favor. Después de una breve deliberación, el juez, intrigado por el drama repentino, decidió permitirle al niño hablar. Adelante, joven. Dinos qué sabes. Miguel, todavía aferrado a la mano de Clara, se volvió hacia el juez. Su voz era clara a pesar de su nerviosismo. Una noche, hace muchas semanas, me desperté para tomar agua. Vi a mi abuela en su oficina. Estaba sosteniendo algo brillante y lo estaba escondiendo dentro de una caja. La escuché decir en voz baja, Clara será un objetivo fácil. Sus palabras cayeron como bombas en la sala silenciosa. Todos contenían la respiración. El fiscal intentó interrumpir nuevamente, argumentando que los niños confunden sueños con realidad, que los recuerdos de los niños son notoriamente poco confiables. Pero Miguel no retrocedió. Con la valentía que solo la inocencia puede dar, continuó. No fue un sueño. Estaba despierto. Vi todo claramente. La caja es de madera oscura con un candado dorado. Está guardada en el cajón inferior izquierdo del escritorio de la abuela. Ahí es donde escondió el collar. Los detalles eran demasiado específicos, demasiado precisos para ser ignorados. Las personas en el tribunal comenzaron a murmurar entre ellas. Incluso el juez frunció el ceño, dándose cuenta de que este testimonio no podía ser descartado fácilmente. Clara permanecía congelada, sin poder creer lo que estaba escuchando. Lágrimas comenzaron a llenar sus ojos, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza sino de alivio abrumador. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, alguien estaba diciendo la verdad en voz alta, y era la persona que más amaba en el mundo. El abogado de Clara, un joven asistente legal que apenas había podido ayudarla, se puso de pie rápidamente. Su señoría. El testimonio de este niño es crucial y debe ser investigado inmediatamente. No tiene ningún motivo para mentir. Sus detalles coinciden con las inconsistencias que hemos señalado en este caso desde el principio. El juez asintió pensativamente. Estoy de acuerdo. Este juicio se suspenderá temporalmente. Ordeno una investigación inmediata de las afirmaciones del niño. Oficiales, por favor procedan a la residencia Mendoza y revisen la oficina mencionada. Beatriz, quien hasta ese momento había controlado cada aspecto del proceso, mostró sus primeras señales reales de debilidad. Intentó mantener la compostura, pero sus labios temblaban ligeramente. Susurró algo urgente a su abogado, pero su expresión confiada había desaparecido completamente, reemplazada por inquietud visible. Ricardo estaba visiblemente conmocionado, desgarrado entre el shock y la culpa. Finalmente se atrevió a mirar a Clara a los ojos, y lo que vio allí, dolor, traición, pero también dignidad inquebrantable, lo hizo bajar la cabeza avergonzado. Los oficiales salieron inmediatamente del tribunal para ejecutar la orden del juez. La audiencia fue suspendida durante 2 horas. Durante ese tiempo, Clara permaneció en el tribunal con Miguel aferrado a su lado, rehusándose a soltarla. Cuando los oficiales regresaron, traían consigo evidencia que cambiaría todo. Habían encontrado exactamente lo que Miguel describió, una caja de madera oscura con candado dorado en el cajón inferior izquierdo del escritorio de Beatriz. Dentro de esa caja estaba el collar de esmeraldas y diamantes que supuestamente había sido robado. También encontraron documentos sospechosos, dinero en efectivo sin registrar y otras joyas que parecían haber sido escondidas de manera similar. La sala explotó en caos. Periodistas escribían furiosamente. Cámaras capturaban cada momento. El juez golpeó su mazo repetidamente pidiendo orden. Beatriz intentó defenderse, alegando que todo era un malentendido, que había guardado el collar allí para mantenerlo seguro, que Clara debía haberlo devuelto secretamente. Pero sus argumentos sonaban desesperados y huecos.
El testimonio de Miguel, combinado con la evidencia física, era devastador. El juez, después de revisar toda la información, declaró solemnemente, basándose en la evidencia presentada hoy. Específicamente el testimonio del menor Miguel Mendoza y el descubrimiento del collar en posesión de la señora Beatriz Mendoza, declaró a la señorita Clara Rodríguez oficialmente inocente de todos los cargos. Este caso ha sido fundamentalmente mal dirigido desde el principio. La acusada nunca debió haber estado bajo sospecha por tanto tiempo sin evidencia apropiada. Las palabras del juez resonaron por toda la sala. Clara sintió como si una montaña de peso fuera levantada de sus hombros. Las lágrimas corrían libremente por su rostro mientras abrazaba a Miguel con fuerza. «Eres mi corazón, mamá Clara», gritó Miguel, su voz llena de amor puro. «Sabía que no habías hecho nada malo». Ese momento tocó los corazones de todos los presentes. Incluso algunas personas en la audiencia lloraban, conmovidas por la honestidad del niño y el amor obvio entre él y Clara. Los periodistas capturaron imágenes que serían transmitidas por todo el país en cuestión de minutos. Fuera del tribunal, la atmósfera cambió dramáticamente. Los mismos medios que habían destruido la reputación de Clara ahora publicaban titulares completamente diferentes: inocente, empleada falsamente acusada exonerada, el valor de un niño salva a mujer inocente. Abuela millonaria arrestada por falsa acusación. Clara dio una breve declaración a la prensa. «No quiero venganza. No quiero fama. Solo quería que la verdad fuera conocida. Gracias a Miguel por su valentía. Gracias al juez por escucharlo. Ahora solo quiero vivir en paz». En los días y semanas siguientes, investigaciones más profundas revelaron que no era la primera vez que Beatriz había usado tales tácticas. Años atrás, otros empleados habían sido despedidos bajo circunstancias sospechosas similares, acusados de robos que nunca fueron probados. El patrón de comportamiento de Beatriz salió a la luz, mostrando décadas de manipulación y abuso de poder. Beatriz fue formalmente acusada de múltiples cargos: falsa acusación, perjurio, obstrucción de la justicia y apropiación indebida de bienes familiares. El juicio fue rápido. La evidencia era abrumadora. Fue sentenciada a arresto domiciliario, multas severas y permanentemente removida de cualquier control sobre la fortuna familiar Mendoza. Ricardo, liberado finalmente de la influencia de su madre, comenzó a reconstruir su vida y la de su familia. Buscó a Clara personalmente para disculparse profundamente. «Debí haberte creído desde el principio. Mi silencio fue cobardía. Permití que mi madre destruyera tu vida. Lo siento profundamente». Clara aceptó su disculpa con gracia, aunque el dolor de la traición aún permanecía. Ricardo le hizo una oferta extraordinaria: crear una fundación dedicada a ayudar a personas falsamente acusadas, especialmente trabajadores vulnerables sin recursos legales. Le pidió a Clara que dirigiera esta fundación. Inicialmente Clara dudó. No quería regresar a la mansión ni a su antigua vida. Pero cuando Ricardo explicó que no sería una empleada sino la directora, alguien con poder real para ayudar a otros que sufrían como ella había sufrido, Clara sintió algo despertar en su interior. «No lo hago por ti ni por tu familia», dijo Clara honestamente. «Lo hago por todas las personas que están sufriendo lo que yo sufrí. Por aquellos sin voz, sin abogados, sin esperanza». Clara aceptó el puesto. La Fundación Clara por la Justicia abrió sus puertas 6 meses después. Proporcionaba asistencia legal gratuita, apoyo emocional y oportunidades de empleo para personas falsamente acusadas. Clara trabajaba incansablemente, usando su dolorosa experiencia para ayudar a otros a navegar sistemas que favorecían a los poderosos. Miguel pasaba cada día posible con Clara. La relación entre ellos se fortaleció incluso más. Ricardo apoyaba completamente su conexión, entendiendo finalmente que el amor genuino no puede ser reemplazado ni controlado. Meses después, en una tarde tranquila, Clara se sentó en el jardín de la nueva oficina de la fundación. Miguel jugaba cerca, su risa llenando el aire.
Clara pensó en todo lo que había sufrido, la acusación falsa, la humillación pública, las noches de desesperación, el juicio aterrador. Pero también pensó en lo que había ganado, su dignidad restaurada, la verdad reconocida, una nueva misión en la vida, y sobre todo, el amor inquebrantable de un niño valiente que nunca dejó de creer en ella. Clara cerró los ojos, sintiendo la brisa cálida en su rostro. Por primera vez en mucho tiempo, su corazón estaba en paz. La justicia había prevalecido. La verdad había ganado. Y ella había encontrado su lugar en el mundo nuevamente, no como víctima, sino como sobreviviente y defensora de otros. El sol comenzó a ponerse, pintando el cielo con colores dorados y rosados. Clara sonrió suavemente. Su pesadilla había terminado. Su nueva vida acababa de comenzar.